Bienvenidos a este espacio digital. Nosotros somos Oscar y Enrique. En este espacio podrás escuchar y sentirte libre para compartir con nosotros y algunos de nuestros invitados especiales tu opinión en temas como cine, videojuegos, música, tecnología, salud, entre otros muchos temas más. Nosotros somos De Todo Un Poco. Muy buenas noches, todólogos. Yo soy Oscar. Qué bueno que están nuevamente con nosotros y les damos la bienvenida a un nuevo capítulo en su canal De Todo Un Poco. La semana pasada estuvimos platicando con Cristian de la Mora sobre la película El Exorcista. Si se la perdieron, la pueden encontrar dentro del canal. Estuvo muy buena esta plática, así que se la recomendamos ampliamente. Y para el día de hoy tenemos otro tema muy interesante. Platicaremos sobre sueños lúcidos. ¿Cómo estás, Oscar? Espero que hayas tenido una excelente semana. Todólogos, yo soy Enrique. Los invitamos a que se pongan cómodos y esperamos a que esta noche sea nuevamente muy agradable en compañía de todos ustedes. Vayamos a la dinámica de hoy. Cuando quieran hablar con nosotros, solo denle clic al muñeco que ven con la mano levantada. Nosotros veremos que quieren participar, les daremos la palabra y listo, el muñeco se convierte en micrófono. Solamente actívenlo y todos podremos escucharlos. El día de hoy tenemos nuevamente como invitado a Israel Morales. Creo que ya la mayoría lo conoce. Él es licenciado en psicología y profesor en la Universidad Iberoamericana. Así que vamos a darle la palabra. ¿Cómo estás, Israel? Hola, Oscar, Enrique, muchas gracias por la invitación. Hola a todas las personas que nos están acompañando en esta noche lluviosa en algunas partes. Yo estoy bien, saliendo de un aturdimiento laboral, pero más puesto que un calcetín para platicar esta noche. Esa es la actitud, Israel. Oye, y para los nuevos todólogos en el canal, ¿nos podrías platicar nuevamente un poco sobre lo que haces? Claro que sí. Actualmente trabajo en un centro comunitario con adolescentes, temas educativos, psicopedagogía. También doy clases a nivel de licenciatura, como bien dijiste. También tengo un lado oscuro que me ha llevado a temas más truculentos, como el que hoy nos reúne en esta noche, pero también otros temas como el tarot, como el budismo, como otros rituales extraños que pueden formar parte como desarrollo integral de un ser humano. Qué bueno que sigues animándote a dar temas aquí con nosotros. Sabemos que esta plática será de mucha ayuda para las personas que nos están escuchando. De nuevo quiero comentar que se sientan libres de conversar con nosotros. Una pregunta, comentario, cualquier cosa. Esto nos ayuda a que la plática sea más enriquecedora. Pues vamos a dar comienzo. Oye, Isra, para ti, ¿qué es un sueño lúcido? Vamos a comenzar por ahí. Ok, muchas gracias. Pues bueno, en resumen, podemos entender que un sueño lúcido es una experiencia onírica, es decir, este momento en el que estamos soñando y que por alguna serie de situaciones nos hacemos conscientes de que estamos soñando. Así de, estoy dormido, estoy soñando, ¿qué es esto de acá? Y eso, como en realidad representa únicamente el momento detonante de aquello en lo que puede convertirse nuestra propia experiencia de sueño lúcido. Básicamente duermes, tienes tus visiones oníricas y voilà, si te das cuenta de que estás soñando y estás navegando en un mundo diferente al mundo de la vigilia. O sea, no sé si alguna vez Oscar, Enrique o alguien más les haya pasado algo similar, así que de pronto hay un chispazo de lucidez, justamente, un darte cuenta, y eso mismo ahí propicia una serie de, ¿cómo decir? Pues sí, una experiencia bien diferente a nuestro sueño regular, que casi siempre es, si me acuerdo del sueño, chido, ¿no? Si no, pues ya, todavía peor tantito. Pero casi siempre somos absorbidos por la narrativa y la inercia del sueño, de tal forma que nos relacionamos con estas imágenes como si estas tuviesen como existencia independiente a nosotros. No sé si alguna vez a alguno de ustedes les haya pasado que se dan cuenta de que están soñando.
A mí creo que me ha pasado, Israel, sobre todo cuando llegué a soñar que estaba volando. Yo creo que ahí era Ok. cuando sentía que pues sí, que yo me daba cuenta que realmente estaba soñando. Vale. ¿Cómo te sentiste, Oscar, durante tu experiencia del darte cuenta ahí? Pues mira, yo creo que ese sueño nació porque me acuerdo que vi una película que se llama Sueño. Ay, güey, no, se me olvidó cómo se llama la película, pero Ajá, se trataba de un enfermo que era, no podía moverse, estaba totalmente paralítico y él ajá, soñó que volaba. Entonces yo creo que me quedé con esa sí, imagen de la película y empecé a ajá, soñar eso y creo que lo que yo sentía era algo muy satisfactorio porque yo me iba ok, por todos lados y visitaba a varias personas, así estaba medio viajado mi va, sueño, pero cuando me desperté, sí desperté con taquicardia, güey, así como que fue algo muy fuerte. vale. Ya sé qué película dices, esa de Mar Adentro, española. Ándale, esa, mira, buenísima, ajá. Sí, Habrá además. que verla para ver qué onda. Pues a mí también, y fíjate que yo cuando era niño tenía muchos sueños que después me dijeron que eran sueños astrales porque pues me levantaba Ajá, y me veía dormido y caminaba en mi ok. casa y totalmente consciente de que estaba viendo mi casa, pero habían cosas raras porque pues podía elevarme, podía hacer cosas que pues, normalmente no puedes hacer cuando estás en tu cuerpo. No sé si tenga alguna relación con el sueño lúcido. Lúcido. Ok, justo acabas de mencionar ahí un tema que suele estar vinculado. A veces algunas personas hacen la diferencia entre una experiencia y otra. Una cosa sería el sueño lúcido y otra sería la experiencia de lo que se conoce como el viaje astral. Si bien para algunas personas son experiencias distintas pero que están relacionadas, que incluso para algunos el sueño lúcido es la antesala de la posibilidad de este tipo de viajes astrales, que básicamente consiste en la capacidad de la conciencia del soñante despegarse del cuerpo de forma temporal, pero en lugar de navegar en el mundo onírico, sigue navegando en el mundo de la vigilia, pero en una especie de cuerpo etérico, un cuerpo no físico. Eh, Qué interesante, Enrique. No sabía que habías tenido una experiencia así. ¿Cómo fue tu sensación, tu sentir durante ese recorrido que te aventaste? Pues fue algo fuera de lo común. Fíjate que la primera vez que me pasó, me espanté porque yo dije, ya me Ah, morí, o qué ves, ¿no? Porque pues ok. ves que dejas tu cuerpo y de repente estás volando, flotando, ves tu casa normal. Sin embargo, Ujú. aunque estén las luces apagadas, pues tú ves todo claramente como si fuera Ajá. en sepia, como si fuera color sepia todo y caminas, estás sobre tu casa, tú flotas, estás sobre la escalera. Entonces yo, la verdad, me espanté, ¿sabes? La primera vez que me Ajá. pasó, me espanté y regresé rapidísimo a mi cuerpo. Ya esa noche ya no la pude dormir porque no sabía ni entendía lo Sí. que me estaba ocurriendo. Hasta que después, mucho tiempo después, empecé a leer y supe que era algo como eso. Ok, una pregunta curiosa. Bueno, dos en realidad, Enrique. La primera es, ¿lograste ver tu cuerpo mientras te desplazabas? Y la segunda es, ¿cómo eran para ti como ¿cómo decirlo? Como los comandos para moverte? Es decir, cuando nos movemos en el mundo de la vigilia, que conocemos cotidianamente, pues nuestro cuerpo responde a ciertos estímulos eléctricos en el cerebro, ¿no? Aprendimos a movernos desde muy pequeños y a controlar esos movimientos. Y estamos conscientes como de la orden, por así decirlo, ¿no? Como física. En este caso, en el tuyo, ¿cómo le hacías para moverte, no sé, del punto A al punto B en tu sueño y si veías tu cuerpo? Sí, mira, fíjate, primero empecé a flotar, primero empecé a sentir un hormigueo fuertísimo, como cuando se te duerme en la pierna, haz de cuenta, cuando vas Ok. manejando y se te duerme la pierna. Bueno, todo el cuerpo se te adormece así de esa manera. Mm, Después empecé a flotar de mi cama hacia el techo. Luego mm, descendí y ya me vi acostado. O sea, yo me veía acostado, porque me mm, estaba viendo que yo estaba acostado. Y después, la forma en que yo me movía, me trasladaba a mi casa era solo con el pensamiento. Pensaba en mi cocina y ya ok. estaba ahí en mi cocina. Pensaba que estaba en la sala y de repente estaba en la sala. Ajá. Luego pensé en mi cuarto otra vez y como que me hace cuenta que vas flotando y cruzas el techo y llegas a tu cuarto, pero no por las Mm, escaleras, sino por el techo. sí. Y ya después me vi otra vez y me espanté. Entonces ahí fue cuando automáticamente
regresé a mi cuerpo. Ya, no quise saber nada. Me dio tanto miedo. Eso fue lo que me pasó. Ok, Enrique, muchas gracias por compartir sus experiencias, chavos. Chavos o chavorrucos, como prefieran. Yo soy chavorruco. A ver, acaban, pero también, sí, hay en esta experiencia, en ambas en realidad, hay elementos como muy importantes que podemos considerar en las maneras en las que podemos reconocer un sueño lúcido u otra experiencia similar. En el caso del sueño lúcido, entonces, te puedes dar cuenta de que estás soñando, ya sea de forma como azarosa, así de pronto se juntan una serie de condiciones que no estuvieron bajo nuestro control y ¡pum!, te das cuenta de que sueñas, y ya sea que estés en pleno momento extático, o sea, de éxtasis en el sueño y te montas en ese trip y lo disfrutas, o más bien puedes estar soñando una cosa, un escenario como normalón, y al momento de darte cuenta que estás soñando, te enfrascas ahí en una serie de aventuras, experiencias, como volar. En realidad este gesto es el más común que hacemos cuando nos damos cuenta que estamos soñando, ¿no? No manches, ya puedo volar a huevo. Quizá no es lo primeritito, pero en algún momento cae así como en el abanico de opciones de, estoy soñando, puedo hacer cosas, ¿qué haré? Voy a hacer esto, lo otro, y en algún momento voy a volar. Bien interesante. Lo emocionante por lo novedoso de la situación, como bien dijiste, Oscar, puede causarnos reacciones físicas, porque un aspecto bien interesante de nuestro cerebro, entre muchos otros, es que el canijo no puede distinguir por sí solo aquello que ocurre en el mundo de la vigilia y aquello que ocurre en nuestra imaginación o en el mundo onírico, que son 3 elementos. Si tú estás soñando un sueño convencional, o sea, no te das cuenta de que estás soñando, y te está persiguiendo un monstruo, un perro, no sé, tu mamá con la chancla, lo que sea, tú efectivamente vas a tener las reacciones físicas de cuando estás corriendo, la taquicardia, la respiración agitada. No va a haber nada que tu cerebro te permite ahí como discernir de, no te apures, ¿no? O sea, estás soñando. En el caso del sueño lúcido, cuando te das cuenta, las reacciones físicas responden al momento emocional. Si estás como incursionando, son tus primeras experiencias, pues puedes sentir ahí como un montón de emoción, e incluso puede pasar que la emoción te arrastre por completo y te despiertes. Y changos, ¿no? Se me fue la oportunidad. Esa es una forma, ¿no? Que como que coincide ahí alguna situación y te das cuenta. Pero también se puede entrenar. Se puede realizar ciertas prácticas a lo largo del día, a lo largo de nuestros días, para que al momento de de pasar al estado del sueño, seamos capaces de invocar nuestra propia lucidez y más a conciencia, pues ya hacer lo que sea que hayamos planificado hacer en este tipo de sueños. Porque claro que puede haber una finalidad como más trabajada, más predefinida, o no, simplemente el disfrutar el viaje. El otro punto tiene que ver con tu experiencia, Enrique. Ya empieza a bordear, con otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la conciencia? Que hasta la fecha es el gran misterio, al menos en el campo científico, ¿no? Explicar a cabalidad qué es la conciencia, pues aún nos falta. Por supuesto, pues hay otras tradiciones no científicas y también más antiguas que proponen sus propias hipótesis. Básicamente, muy simplonamente podríamos entender que la conciencia es la capacidad de darse cuenta de que estás o darse cuenta de que eres. Que en esta experiencia que tuviste, Enrique, en ningún momento perdiste esa forma de saber que estás moviéndote, que estás percibiendo. Aunque tu percepción del entorno haya cambiado, algunas otras personas pueden experimentar una visión similar de todo está apagado y sin embargo me doy cuenta de lo que hay a mi alrededor físico, pero hay una especie de luminosidad otra, una luz azul, en tu caso fue sepia, y
Además, donde pongo la mente o donde pongo mi atención va mi mente. Mente igual a conciencia en este caso. Si me quiero mover, solo lo pienso. Y esto también es otro elemento común, tanto en el sueño lúcido como en la experiencia del viaje astral, ¿no? Que más que la orden física, la capacidad de movimiento o el ejercicio de voluntad solo pasa por el proceso de imaginar o de pensar. Y hay personas que no solamente piensan en el espacio físico, como dijiste, baño, pum, baño, oh, voilà, cuarto, sino piensan en personas. Y de pronto te puedes ver desplazado, de tu conciencia al menos se puede ver desplazada del lugar donde estás durmiendo al lugar donde está la persona en la que pensaste. Lo mismo dicen que la experiencia se puede dar de esas mismas dos maneras, por coincidencia de factores internos y externos, y que propician el despegue de la conciencia, el despegue temporal, o ejercicios y técnicas, formas de preparación conscientes, es decir, en la vida cotidiana, que ayudan a que vivas una experiencia similar. Yo conozco muy pocas personas, Enrique, que han relatado algo parecido, y de primera fuente me refiero. Al parecer es menos común tener como esta forma de separarse momentáneamente del cuerpo, o de separar la conciencia, parte de la conciencia, depende del enfoque, a diferencia de los casos de personas que pueden experimentar sueños lúcidos. Hay más personas que experimentan sueños lúcidos que las que han podido experimentar este viaje astral. Algunos dirán que el viaje astral en realidad es una fase de sueño. Yo creo que ahí la discusión siempre va a quedar abierta, pues, porque en los aspectos fisiológicos del sueño los podemos observar y los podemos medir, e identificar incluso las etapas del sueño en donde se pueden dar las experiencias de sueño lúcido. Pero la experiencia subjetiva, que es la que nos importa también, porque es la que deja marcado el aprendizaje, la memoria y un montón de cosas del soñante, pues no se puede medir, no se puede comparar, al menos no con los mismos parámetros. Sí. Una pregunta, ¿qué importancia tiene el cómo te ves en tu sueño? Porque Kike comentaba que se veía volando acostado, ¿no? Yo recuerdo que lo único que veía eran mis pies. ¿Tiene alguna importancia esto? A ver, a cierto nivel no. A ver, no, porque no es que determine algo necesariamente de ti o de tu experiencia, pero puede ser como importante si lo que estás preguntándote es, por ejemplo, ¿cuál es la autopercepción que tienes de ti? A lo que voy es esto. En nuestra psique hay algo que le podemos llamar imagen corporal y otra cosa que es el esquema corporal. Si no me equivoco, si no estoy confundiendo los términos, el esquema corporal es básicamente tu fisionomía, ¿no? Cómo está equilibrada, cómo está, organizada físicamente, pero a su vez cómo se relaciona con la imagen que tú tienes de ti mismo. Y la imagen se refiere a la imagen, cómo te imaginas que eres tú físicamente, que no suele coincidir con tu materialidad. Pero hay quienes dicen que por costumbre en nuestra conciencia, en nuestra mente, queda una especie de huella, una impronta que dice, tú eres así. Y entonces cuando te sueñas en un sueño convencional, tienes una figura, ¿no? Si te logras ver. Y en un sueño lúcido puede cambiar esa percepción. Justo uno de los ejercicios tiene que ver con partes del cuerpo. Pero como la experiencia de Enrique parecía, desde ciertas perspectivas, como trascender, o sea, rebasar el concepto de sueño lúcido, el mirarse en el cuerpo, quizá podría dar una pista de cómo es esa imagen corporal, cómo se imagina él que es, porque la conciencia pues no tendría forma. Lo que tiene forma física es nuestro cuerpo.
y además es una forma que cambia a lo largo del tiempo. Entonces, creo que puede tomar importancia de acuerdo a si tú estás como tratando de indagar ahí en algo, ¿no? Tratar de descubrir algo de ti mismo, pero no porque determine nada necesariamente de ti, así como de, que soñaste acostado quiere decir que eres bien flojo, ¿no? Y te andas moviendo ahí por todas partes, pero sin pararte. También, por ejemplo, uno podría como explorar de, estoy soñando que estoy acostado y no me doy cuenta, pero me doy cuenta que si me imagino que voy a la cocina, mi conciencia aparece en la cocina y me siento, de alguna forma me percibo acostado, que me puedo imaginar de pie. Y eso, pues más bien tendría que ver con un trabajo mental, como de voluntad, de imaginarse y poder seguir jugando con la capacidad volitiva o de voluntad y los mandatos, las órdenes que le voy dando a mi mente, que es un poco contradictorio decirlo así, pero se puede entender. No sé si respondí ahí la pregunta. Sí, todo perfecto. Yo ya quiero un análisis de mí, güey, no me hagas caso. Va, Vamos a ver, a abrir sí, el micrófono, sí, a ver si alguien tiene alguna pregunta o quiere compartir alguna anécdota. sí, Vero también. ya va a compartirnos algo. Y puedes, Adelante, me imagino que traes Hola. audífonos. Si puedes, aléjate un poquito del micro porque se escucha como mucho ruido. ¿Así? Adelante, Vero. Adelante, Hola, pero buena- no, adelante. Ok. Buenas noches a todos. Oigan, pues yo les quiero compartir que sí, varias veces me ha tocado tener ese tipo de sueños. 2 veces me ha tocado que he soñado que me dan literal los números de la lotería, o sea, el número ganador antes de que salga. Entonces en el sueño real tienes que despertar y los tienes que anotar. Total que despierto y se me olvidan. Entonces me da mucho coraje, porque ya van 2 veces que me pasa eso. Y también me ha pasado como a Oscar, que también sueño que vuelo, pero a mí me entra mucha angustia, porque no sé cómo aterrizar, ¿sabes? O sea, cómo me voy a bajar de aquí es algo que me angustia demasiado, y entre más lo pienso, más me elevo. Y entonces digo, es que ya me quiero bajar, y empiezo a ver todo más chiquito, más chiquito, más chiquito, y total que despierto y digo, ay no, sí, era un sueño. Y por último, algo que sí me dejó muy, pues como sorprendida, fue que varias veces me tocó soñar con personas que ya no están aquí. Entonces, 2 de ellas murieron en accidentes trágicos, y el hecho de volver a verlos en el sueño fue como pensar, tú ya no estás aquí, o sea, ¿por qué te estoy viendo? Pero en ambos casos fue despedirme de ellos, o sea, fue como ese último contacto de decir te quiero mucho y gracias por regresar a despedirte. Entonces, bueno, yo pensé que estaba loca, pero ya vi que no. Y ya, eso era todo lo que les quería decir. Ok, muchas gracias, Vero. Pregunta, digo, ya la compartiste un poco en esta última experiencia, en el encuentro con las personas que ya habían fallecido. ¿Cómo te sentiste al despertar después de haber tenido estos sueños de despedida? Bueno, en el primer caso, pues no lo podía entender en primer lugar. Sí desperté llorando a mares, porque este chico falleció, bueno, se ahogó, ¿no? Entonces él tenía 18 años, pero yo en mi sueño lo vi a la edad, cuando lo conocí, que fue como a los 7, 8 años. Entonces literal era un niñito que se me acercaba y yo le decía, ¿qué haces aquí? Y entonces me decía, pero te quiero. Y dije, yo también te quiero. Y entonces lo abracé y lo despedí. Le dije, ya, vete tranquilo, o sea, te quiero mucho. Entonces desperté, hecha una Magdalena. Entonces ya como que procesando dije, pues sí, a eso vino, a despedirse, ¿no? Porque yo lo quería mucho y seguramente él a mí, pero no hubo ese momento de podernos despedir o así. Entonces ya en la segunda ocasión, que fue muchos años después con una amiga, pues ya como que entendía más el rollo y se me apareció
no sé, me acuerdo que estábamos como en una fiesta y ella llegó por atrás y me dijo, Vero. Y entonces volteé y dije, Dani. Y me dio mucho gusto verla y la abracé. Entonces ya cuando desperté fue como, ok, ya. O sea, a eso veniste, a despedirte. Y con mi abuela fue lo mismo. Después de muchos años también se fue, pero yo no pude verla. Entonces, pues en ese sueño la vi y le dije, pues gracias por todo. Y ya, o sea, desperté y obviamente pues sí lloré y todo, pero ya como más tranquila. Pero sí en el primero con el chico sí fue como tremendo, o sea, no lo podía procesar. Ya. Muchas gracias, Vero, por compartir tus experiencias, porque además de interesantes, también pueden ser muy esclarecedoras, en el sentido de que también nos van dando pistas de cómo y para qué incluso pueden funcionar este tipo de experiencias. A ver, para ciertas tradiciones, los sueños, por sí solos, los sueños son un elemento muy importante de la vida. Me refiero a tradiciones más antiguas, en Mesoamérica, en Egipto, en Asia. Al parecer, Occidente fue el último lugar, me refiero a Occidente, Europa y sus colonias, en donde se empezó a tomar importancia los sueños de forma muy tardía. Al menos de forma general. Ya había algunas personas que investigaban y se preguntaban. Pero para muchas culturas, el propio sueño, sea lúcido o no, sigue siendo parte importante. De entrada, es un proceso que nos toma un montón de tiempo en nuestra cotidianidad. Y al parecer en Occidente seguimos relegándolo a una especie de vida de segunda categoría, ¿no? O no es tan importante al parecer como el día, ¿no? En la vigilia, que es lo que produce y es como más eficiente y cosas raras. Porque para estas culturas, y también ahora cada vez más en nuestro Occidente, los sueños son o representan una posibilidad muy importante para seguir creciendo, cultivándonos como seres humanos integrales y también para conectar con aspectos más sutiles, más trascendentales de nosotros mismos, de nosotras mismas, e incluso permitir conexiones de otro tipo con nuestro entorno y con otras personas. Inclusive hay tradiciones que identifican a los sueños y sí, se busca detonar la experiencia del sueño lúcido porque puede permitir literalmente la liberación de todo sufrimiento en este mundo. Y no me refiero al suicidio ni nada sectario. ¿Cómo es esto? Tiene mucho que ver, creo yo, con lo que mencionas, Vero. En el primer nivel hay sueños que permiten resolver situaciones, resolver problemas. Los casos más famosos, más sonados, un químico, no recuerdo dónde era, Kekulé, recuerdo que era su nombre, que batallaba mucho para encontrar la estructura química del benceno y hasta que sueña cómo esas estructuras de los símbolos con los que jugaba se convierten en una serpiente que se muerde la cola, que además es el símbolo del Ouroboros, se lo conoce en cierta tradición, despierta con la respuesta, ¿sí? Descubre la estructura química, del benceno, de este elemento. Otro caso es el de este músico Tartini, que él también andaba ahí tratando de componer algo, sueña que está en su cama, él dijo que fue un sueño y se despierta y a los pies de su cama está el diablo tocando el violín. Y en su relato dice que era la melodía más chida del mundo, así excelsa, y él estaba así bien clavado, bien arrobado, escuchando, y cuando se despierta, al igual que con los sueños de la lotería, de los números de la lotería de Vero, intenta
transcribir al lenguaje, a nota musical, toda la melodía que escuchó, y ahí él crea lo que ahora se conoce como su sonata del Trino del Diablo, de Puzo, es famosa, la pueden encontrar en YouTube. Pero él dice, esta melodía, la neta, no le llega ni a los talones a lo que escuché, ¿no? Ese es como un nivel de experiencia de sueño, de cómo puede ser. Otro es que si ya empiezas a manejar de forma consciente la capacidad del sueño lúcido, pues puedes justamente poner sobre el tablero del sueño, el tablero tridimensional, la situación del problema e intentar ensayar cómo resolverlo. Problema de cualquier tipo, ¿no? Desde cómo pasar el nivel 3 de Castlevania de Nintendo de 8 bits, hasta cómo resolver una tensión familiar que lleva tiempo acá dándose y no sé, ¿no? Y entonces ahí estás jugando con los escenarios. Hay otro nivel que es que el propio sueño lúcido te da la posibilidad de descubrir cuál es la verdadera naturaleza de tu mente. Porque al momento de ser consciente de lo que ocurre en el sueño, te das cuenta de que el escenario, experiencias, situaciones, personas que aparecen ahí en un sueño lúcido, vamos a llamarlo así como más normal. No llego todavía al ejemplo de las despedidas que tuvo oportunidad de hacer Vero. Todas esas situaciones que ocurren a tu alrededor son proyecciones de tu mente. Y cuando tú estás soñando sin lucidez, te relacionas con ellas con aferramiento, con miedo, con rechazo, con deseo, con angustia, con desesperación. Vaya, de la misma forma en la que nos relacionamos durante el sueño despierto o la vigilia con las cosas de nuestro alrededor, con nuestro trabajo, con nuestra familia, con mis pertenencias, que es con deseo, con aferramiento, con odio, con angustia, con rechazo, con celos y un montón de cosas. Entonces, si el soñante se da cuenta en su sueño que las cosas que están ahí aparecen por su mente y desde su mente, puede relacionarse con ellas como lo que son realmente. Son pasajeras, son transitorias, pueden ofrecer algún gusto o placer momentáneo, pero las tendrá que dejar ir sin aferramiento, ¿no? Lo mismo con las visiones que sean como más aterradoras, ¿no? Puede recordar que es una proyección de su mente e interactuar con estas experiencias aterradoras o aflictivas, pues para conocerlas más a fondo. Y la idea es que con la práctica constante del sueño lúcido, esta práctica en particular, nuestra relación con el entorno de la vigilia, es decir, mientras estamos despiertos o soñando despiertos, lo digo porque para muchas de esas tradiciones no hay diferencia entre el sueño dormido y el sueño despierto, entre la vigilia y lo onírico, porque básicamente somos mentes dormidas que se relacionan con los objetos de la cotidianidad como si fueran eternos, como si fueran la fuente de la felicidad o la fuente del sufrimiento por sí solos, cuando en realidad es nuestra mente la que decide, por así decirlo, relacionarse con estas personas, estas situaciones y estos objetos desde ahí, como generando un montón de expectativas con mi coche, con mi trabajo, con mi sueldo, con mi pareja, con mi familia. Y a partir de ahí ir cultivando una postura más ecuánime, asertiva y congruente con lo cotidiano. De esta forma uno se va liberando del sufrimiento gratuito que nos vamos generando al relacionarnos como de forma neurótica con nuestro entorno, nuestras personas cercanas. En el caso de la despedida, algunos piensan que es posible esto mismo, o sea, que sí, que efectivamente es posible interactuar con las personas que han fallecido para poder elaborar un duelo, para poder despedirse adecuadamente y dejar partir, ya no aferrarse a la persona y trascender la tristeza hacia el cariño, ¿no? O sea, hacia el deseo de que genuinamente, ojalá, si acaso hay algo más, pues le vaya bien, ¿no? En su viaje. Yo estando en paz,
puedo soltar también esa relación para que la otra persona también se vaya tranqui, ¿no? Lo cual tiene sentido también desde la perspectiva que veníamos revisando de la relación con los objetos y sobre la naturaleza de la mente. Si acaso es cierto que es posible separarse momentáneamente, separar la conciencia del cuerpo durante un viaje astral, querrá decir entonces que al momento de la muerte esa separación ya no es temporal, sino que será permanente. Pero hay una conciencia moviéndose hacia algún lugar. Y al igual que en el sueño, esa conciencia, si esa conciencia piensa en mi abuelito, pues va a viajar con mi abuelito. Si piensa en mis hijos, va a aparecer frente a sus hijos. Aunque su cuerpo ya no esté funcionando, ya sus células se hayan desorganizado, y entre en el estado que clínicamente le llamamos muerte acá. Querrá decir entonces que es posible interactuar a ese nivel, de alguna forma, a través de los sueños, de cierto tipo de sueños, con esas conciencias, o si no directamente con esa conciencia, con ciertos ecos que estas conciencias pudieron haber dejado por acá, y sí, con la finalidad de despedirse bien, ¿no? Dejando ahí el halo de tranquilidad, de paz, de confianza, de cariño, no cargar de ninguna forma aferrada con esta relación. Por supuesto, yo sé que está de más decirlo, pues, pero yo creo que vale la pena ir. Son elementos que ya no pueden ser abordados, ni medidos, ni cuantificados desde métodos científicos, al menos no ahora, pero forman parte ahí de un montón de tradiciones que, más allá de decir que si son ciertas o no, al menos en el momento de la experiencia toman un sentido vital para el que las vive. Me atrevo a comentarlo, Vero, ahora que tú lo compartiste, yo también he vivido experiencias similares, sobre todo en el tema de la despedida de algunas personas cercanas que llegaron a fallecer en ciertas épocas. En ciertos momentos de mi vida, pues ahí los sueños se volvieron una oportunidad, pues, para dar ahí una especie de cierre o una interacción ahí. No sé si final, pero vaya, que en su momento tomaron mucho sentido, y eso es lo importante, porque toman sentido para la persona que los experimenta y no en el plan de, bueno, significa algo para ella, chido, ¿no? Sino en el justo porque la experiencia es capaz de afectar la vida, decisiones, pensamientos, perspectivas e incluso conductas de la persona que los vive, y no es poca cosa. ¿Sí? Estamos hablando netamente de que son capaces de estas experiencias de afectar la motivación, buena, mala, lo que sea, de la persona que las experimenta. Entonces, en este caso, el sueño lúcido ya empieza a rebasar ¿cómo decirlo? Pues la visión más entretenida, ¿no? De la experiencia, que se vale. Si te das cuenta de que estás soñando y de pronto quieres estar alrededor de un montón de hombres árabes bien chidos y bien brillosos, lo que sea, o de pronto quieres experimentar que podría ser viajar al centro de la Tierra, y está chido. Pero también es posible ir llevando más allá, a otro nivel, la propia experiencia, y justo a eso me refería, con que puede aportar a tu propio crecimiento psicológico, mental, espiritual, e incluso ser trasladado esos aprendizajes a tu vida en la vigilia. Quería ver si le podríamos dar la palabra a otra persona, que ya tienes fila, güey. Ya tienes fila. Ya, sí. Perdónenme. Va. Sí. Entonces primero era abogado Millennial, luego Claudia y Yasmín. Y creo luego que Yasmín. ya dio su duda ahorita con lo que habló Oscar. Isra, adelante, activa tu micrófono, abogado, ya te escuchamos. Muy buenas noches a todos, qué gusto haber recibido la invitación. Fíjense qué tema tan interesante, y sobre todo me llamó mucho la atención lo que comenta Israel en cuanto a cómo es que los sueños pueden trascender al aspecto físico. Lo digo porque voy a compartir muy rápido la experiencia. Sí tuve en una ocasión un sueño, no sé si lúcido, pero sí tuve conciencia de
pero fíjense que esta experiencia fue muy terrorífica para mí, en mi caso. En esa ocasión, empieza muy chusco el sueño porque era como una especie de fiesta infantil, o sea, había muchos menores y jugaban con armas, ¿no? Imagínense que era como una especie de fiesta de barrio, si es que es correcto el término, en donde había, discúlpenme, no quiero sonar clasista, pero con mucha apariencia chaca, ¿no? O sea, como esos memes o imágenes donde ven a gente de barrio. Sí. Y jugaban con armas y se escuchaba como humorístico, tipo, no sé, caricatura de los Looney Tunes. Pero de repente, no sé, no reconozco en qué instante tengo una especie de lapso de inconsciencia, donde se torna absolutamente terrorífico. Comienzo a sentir las balas reales, comienzo a ver cómo la gente fallece de manera muy, muy realista, muy dolorosa. Y fue toda una circunstancia porque experimento el terror y sabía que era un sueño. O sea, sabía que no era real porque no me hacía lógica, digamos, el contexto. Y sin embargo, el terror que estaba sintiendo, a lo mejor el miedo, la impotencia, era absolutamente real. Y lo traigo mucho a colación con lo que tuvo muy bien Israel a comentarnos en cuanto a cómo es que, pese a que estamos en una experiencia de sueño, una experiencia intangible, las emociones y sensaciones que percibimos son totalmente reales. O sea, no es como que el miedo que sentiste en el sueño, como es mi caso, se diferencie, por ejemplo, al miedo que tienes en una situación visible, me parece que fue el término que utilizaron. Sí. Entonces, qué fascinante, y sobre todo y me surge una pregunta muy, 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 muy interesante en cuanto a los límites de la conciencia y por lo tanto los límites del sueño, ¿saben? Por ejemplo, Vero comentaba que tuvo una experiencia en cuanto a que se despedía de esta persona. ¿Creen que hubiera sido posible que esta persona, por ejemplo, hubiera actuado de otra manera a la que la recordaba Vero? ¿A qué me refiero? O sea, si este cúmulo de experiencias que tenemos finalmente terminan moldeando la conciencia del sueño, o sea, podríamos soñar en esta experiencia astral o inclusive en sueño lúcido. Podríamos experimentar algo que nuestro modo de vigilia, nuestro modo de vivencia real, si lo quiero poner así, no haya experimentado. O sea, y perdónenme si me estoy debrayando mucho, pero es como si pudieras en el sueño, en este alcance onírico, que inclusive digamos es tipo omnipotente en cuanto a este mundo, podrías crear algo nuevo. Por ejemplo, ver un color que nunca habíamos visto antes, experimentar un sabor que nunca habíamos experimentado antes. No sé si me doy a entender, estimado. Sí, muchas gracias. Abogado millennial. Oscar, Enrique, ¿qué me sugieren? Porque hay varias personas, no sé si los comentarios de alguna persona puedan aportar justo a la pregunta de abogado millennial y que se vaya dando la charla, o... Sí. ¿Sí? Ok, mira, vamos a darle paso a Claudia y resolvemos las preguntas, las dos. Yo aquí estoy anotando. Va. Gracias. Super, Gracias, abogado. Sí anoté tu pregunta. Listo, Clau. Activa tu micro nada más. Listo, ¿ahí se escucha? Perfecto. Sí. Pues bueno, muchas gracias también por este tiempo. Está padrísimo el tema, la verdad es increíble. Creo fielmente en la parte de que pues sí es el inconsciente que traes al consciente en algunas ocasiones. Muchos, hasta donde yo he leído, lo poco he leído de este tema, es de que todo el tiempo nosotros soñamos, más bien poco lo recordamos. Eso es como una de las cosas. Ahora, la otra que, bueno, creo que llegué un poquito tarde en este tema, pero se decía la parte de que te veías volando, te veías en esta parte, según yo es las caídas cuando vas como entrando al sueño. Entonces por eso se separa como el cuerpo del alma. Eso también es lo que leí. Y luego por último también esta parte de lo que decía también Vero, les voy a contar rapidísimo también. En enero yo pues, perdí a mi padre por la parte del COVID y yo moría de ganas, literal se los prometo, la semana que murió, de hecho ni la semana, no sé si es la semana, yo moría de ganas por verlo y decir, quiero ver que esté bien, quiero ver cómo está, porque pues digo, quería nada más ver que estuviera bien, ¿no? Y literal lo soñé y me estaba pidiendo su concha, que fue lo último que se llevó de comida y lo último que comió, pero él me estaba exigiendo en el sueño eso
Y se los prometo que al momento que yo me desperté fue como de, qué chido, está bien, está padre, lo vi, pero y lo he querido ver todavía más, lo he pedido y es algo que también siento que nosotros podemos como también en cierto punto, no sé si es controlar el sueño o pedir sueños, en decir, oye, yo quiero esto, o sea, como que atraer eso porque siento que es del inconsciente que va a tu consciente. Entonces, pues más bien yo eso es como lo que quería como aportar de las experiencias de todos los sueños. Digo, si nos ponemos todos a contar los sueños, no acabamos, creo que nos vamos hasta el día de mañana o hasta toda una semana. Es increíble el tema en general y bueno, nada más como que quería expresar esta parte, no tanto como dudas, sino más como comentarios que han sido como lo que yo he experimentado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia. Pues si quieres, adelante, Isra, tienes la palabra. Ahora sí ya tenemos por el va. Ok. A ver, es que estoy anotando lo que me dicen, porque mi memoria es mala, o que de cacahuate. Entonces estoy releyendo las notas. Hay un punto importante que acaba de mencionar Claudia, que es como que tiene que ver con las pautas de sueño. Nosotros, las personas, solemos dormir como en etapas o en estadios, ¿no? Cuando nos estamos quedando dormidos, hay un momento en el que algo pasa en nuestro campo de conciencia, que empezamos a percibir algo distinto. Pueden ser ruidos, imágenes ahí como sobrepuestas, por así decirlo, con el entorno en el que estamos. Y ahí nuestras ondas cerebrales empiezan a cambiar. Y es ahí donde sí se suele dar también esta sensación de caída, ¿no? Como que te vas para atrás, que muy recurrida además también en esta película muy famosa, El origen, o Inception, ¿no? De Leonardo DiCaprio y estos. Hacen énfasis en esa sensación, en la caída. Te despiertas. Esa etapa también se le conoce como sueño hipnagógico. Hay personas que pueden transitar por esa etapa sin haberse desmayado. La mayoría de nosotros nos desmayamos ahí porque no solemos recordar cómo fue que transitamos de la vigilia al sueño. O sea, todo el intersticio, no. Nuestra memoria casi siempre se coloca en el propio cuerpo del sueño. Pero sí es posible transitar por ahí. Pero también es uno de los ejercicios que se pueden ir como cultivando es que la persona vaya siendo consciente de cuando empieza a entrar en ese momento, porque es ahí, en ese espacio, en el que uno puede justo como como señalar la voluntad que quiere para su sueño. O sea, quiero soñar con tal persona. Puede ser desde antes, por supuesto, ¿no? Pero ahí dicen que puede ser el momento culminante, ¿no? Me voy quedando dormido. Quiero un sueño lúcido y quiero soñar con esta persona. Como el pensamiento ahí se va convirtiendo justo en una especie de orden, así como en los ejemplos que compartieron. Si yo me imagino que voy a la cocina, aparezco en la cocina, sería el mismo mecanismo. Yo me estoy imaginando que tendré un sueño lúcido y que voy a soñar con tal persona. Eso puede aumentar las posibilidades de experimentarlo. Y sí, hay un juego ahí entre esto que llamamos consciente desde la psicología tal cual e inconsciente. Durante el sueño hay un dinamismo bien distinto. El consciente de la vigilia queda suspendido, al menos en ciertas funciones, y entonces es el inconsciente el que nos presenta imágenes. Pero siguen siendo imágenes mayoritariamente como generadas desde nuestra propia mente. Y lo que digo, se puede volverse como el camino que lleva la pregunta que nos hacía Abogado Millennial, que neta es un preguntón. Me acordé de un cuento de Lovecraft que se llama El color que cayó del espacio. Y
aunque de forma general el cuento es como de terror, bueno, horror cósmico, ¿no? Que le llaman este autor, H.P. Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft. Algo que me pareció muy interesante de este cuento es que precisamente la narrativa en texto, la narrativa escrita, permite jugar con el concepto de cayó un meteorito y cuando se abrió despedía un color que no aparecía en el espectro electromagnético de las personas, pero lo veían, las personas lo veían, y provoca ahí una serie de situaciones en la granja donde cae este meteorito, pero el hecho de que sea un color que nunca la humanidad había visto es lo que empieza y termina de darle al cuento así un carácter muy, muy tétrico, muy pesado, ¿no? Esta incapacidad de imaginarte un color. Entonces viene la pregunta, bueno, si en el sueño la mente se asume, en un sueño lúcido, porque esa es la otra característica, darte cuenta de que estás soñando y, por lo tanto, poder controlar tu sueño. Por lo tanto, la mente se asume como un ente poderoso, para crear, recrear, destruir, hacer nacer, hacer lo que sea. Es posible invocar una experiencia que sea humanamente improbable, como experimentar un sabor, experimentar una sensación, un color que al menos no conocemos físicamente, es decir, en el mundo de la vigilia. Y digo que es un preguntón porque no lo sabemos, porque es cierto que si las imágenes que nos entrega el sueño vienen del inconsciente, o sea, de todo este campo de información del que no nos damos cuenta en nuestro día a día, pero que está ahí, que sigue creciendo a cada segundo, la pregunta que sale de fondo es, ¿puede el inconsciente ofrecerme una experiencia de la que no se ha alimentado, al menos en la vigilia? No sé a priori, pero te voy a contestar desde lo muy, muy personal. Yo creo que sí, pero también creo que puede haber límites. Yo no sé si un color, por ejemplo. Yo no sé si un color, porque suponiendo que sea un viaje astral, suponiendo que sea un recuerdo ahí súper clavado en tu memoria del inconsciente colectivo, yo no sé si un color, al momento de la traducción de la propia experiencia, de traducirlo, al experimentarlo y traducirlo al lenguaje consciente y sobre todo al despertar, uno sea capaz de recordarlo. Porque cuando despertamos, hacemos literalmente una traducción del sueño. El sueño nos habla con símbolos. Y narrar un sueño, recordar un sueño, ya no es solamente volver a experimentar el símbolo, sino ponerlo en palabras mentales o palabras verbales. Y en ese juego de traducción, yo creo que se puede perder buena parte de la información directa. Voy a comentar por qué creo que sí. Y sigue siendo obviamente muy personal. Yo nunca he soñado con un color que no se encuentre en el espectro electromagnético que puede percibir el ojo humano. Pero en algunas ocasiones, sí he visto en mis sueños, en cierto tipo de sueños, no del todo lúcidos, porque no los pude controlar, pero sueños muy vívidos por un montón de detalles, entidades que no se parecen a ninguna especie que haya conocido y que pueda encontrar en internet. Cosas mezcladas, como, a ver, me voy a regresar ahí para tratar de explicarlo. Como si fuesen organismos que son animales y plantas al mismo tiempo, en ciertas estructuras muy raras, ¿no? Entonces, esa es mi forma de traducirlo. Y mi forma primero de narrármelo a mí una vez que despierto. Despertar, quedarme tieso ahí en la cama, porque si uno se mueve, los recuerdos se pueden difuminar más pronto. Entonces, darte un tiempito breve para rememorar, y al narrártelo
con el literal para la memoria o desde la memoria, ya incluso se puede sentir cómo hay una especie de pérdida de información. Y cuando uno mismo se lo explica y luego cuando lo trata de narrar, ya se empieza a basar uno justo en referentes de nuestra vida cotidiana. No, yo no sé si alguien más acá que nos escucha haya tenido una experiencia similar, no necesariamente con un color, no necesariamente con una entidad, sino cualquier experiencia que no esté contenida en las posibilidades cotidianas de experiencia en el mundo de la vigilia. Colores, sabores, sonidos, voces y este tipo de cosas. No sé si les ha pasado. A mí me pasó con esas cosas. Vamos a darle ahorita paso a Cristian a ver qué nos cuenta. Y posteriormente a Adriana, ya está mentindo. Sí. Va. Hola chicos, ¿cómo están? Habla, Cristian. ¿Qué ole? Pues bueno, ya desglosaste muchas cosas que yo he experimentado. Yo soy una persona que cotidianamente tiene sueños lúcidos. Aparte de mis sueños tienden a ser muy vívidos. Y justamente ahorita que estabas platicando sobre esa configuración de seres o de personas o de objetos o animales que puedes como mezclarlos, precisamente yo no creo que no puedas soñar con algo que no existe como un color. No sé qué tanto puedas no soñar eso o soñarlo, pero pues si al final de cuentas nuestra mente es creadora, configura cosas, añade y conjuga elementos, porque pues así se crean, ¿no? Nuestro cerebro es creador. Entonces por eso yo creo que en un sueño pues nuestro cerebro está al 100% de capacidad, mucho más que cuando estás despierto. Porque si vienen, como hace rato mencionaste la película de Inception, en el DVD viene un documental de cómo son los sueños. Y pues lo que se sorprenden es que pues ahí pues prácticamente te conviertes en una especie de director de cine cuando tienes sueños lúcidos. Porque tú eres productor, director, camarógrafo, escenógrafo y musicalizas, inclusive puedes llegar a sentir o percibir música y creas un universo que no existe. Y yo he llegado a tener producciones hollywoodenses casi claro, dentro de mis sueños, y curiosamente ya me doy mucho cuenta de lo que sueño, y efectivamente puedes crear, como dices, puedo respirar debajo del agua, puedo volar, puedo hacer un montón de cosas. Y pues creo que también eso tiene que ver con la información que tienes, ¿no? Todo lo que recibe, tus experiencias, como dicen los seres que se te han ido, las personas a las que amas, las películas que ves. Pues tu cerebro es un órgano, al fin de cuentas. A lo mejor no soy muy creyente de las cosas espirituales, soy muy, muy, muy escéptico, ateo, soy muy raro. Pero sí, creo que tu cerebro es un órgano que pues, está funcionando todo el tiempo. Y es como un disco duro que está como con archivos descomprimidos por todos lados. Y cuando duermes simplemente a veces hace una sopa de cosas que muchas veces a veces no tiene ni la lógica. Cuando es un sueño vívido o un sueño normal, pues muchas veces el cerebro va en automático. Cuando tú lo haces ya lúcido, tú ya puedes como darle una cierta narrativa un poquito más coherente y empiezas a darte cuenta de que estás soñando y puedes hacer cosas, ¿no? Y yo he podido también tener la capacidad de que, como tú dices, es que hay un elemento que te despierta porque te clavas demasiado, porque es una experiencia a lo mejor muy padre y te despiertas y te da hasta coraje. Yo quiero regresar al sueño. Y yo agarro y he podido, ¿sabes qué? Vuélvete a dormir y empiezo a imaginar la narrativa de lo que quiero empezar a soñar y vuelvo a entrar en estado de vigilia y continúo, le pongo segunda parte a mi sueño, pero ya no es tan potente. No sé por qué me pasa que cuando ya continúo, ya se empieza a volver menos emocionante y despierto muy rápido, ¿no? Y una de las cosas que también hago mucho cuando tengo sueños lúcidos es que me quiero ver a mí mismo. Entonces me imagino un espejo, lo materializo prácticamente dentro del sueño y cuando me veo, pero pasa algo, Isra, no sé qué significa, no sé qué sea, que no me veo yo.
o sea, no soy yo. Veo una persona completamente diferente. Y siempre es como random, nunca es como la misma persona, siendo como ojos, cabeza, nariz, boca, pero de otra persona, que no soy yo. Y inclusive me he llegado a ver deforme, entonces me da como de ansiedad ver eso. Y ya, mejor digo, no, mejor voy a hacer otra cosa. Y pues eso es como más o menos lo que tengo de experiencia. El tema me encanta, pues, estaba muy emocionado por escuchar el programa. Todo lo que estás diciendo es muy interesante. Pero sí, creo que, pues bueno, cada quien tiene un tipo de experiencia distinta y lo ve desde distinta óptica. Yo creo que solamente es como una especie de simulación. Tu cerebro añade muchas capas de recuerdos y de cosas que tú observas y simplemente hace una sopa de cosas. Y está padre, ¿no? Sí. Muchas gracias, Cristian. Sí. Gracias, Cristian. Vamos a dar la palabra a Adriana. ¿O le ibas a comentar algo? Perdón, disculpa. No, después de Adri. Perfecto. Adri, adelante, tienes la palabra. Gracias, todólogos. Linda y bendecida noche. Pues sí, yo quisiera compartir esta experiencia, pues desde hace ya un rato, cuando comencé con las prácticas meditativas, hace 22 años, ¿no? La verdad es que es un tema sumamente interesante, es apasionante y hasta terapéutico. Porque la verdad es que el subconsciente, pues podemos liberar un montón de potencial, como mencionaba Cristian, es un potencial en nuestro cerebro. Pues ya desde cuando no se tocaban estos temas, o sea, la verdad es que yo conocí de esta parte en esas clases de filosofía por Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Que fueron los primeros en hablar de ellos. Y esta parte de neurociencia, en donde claro que la zona responsable de los sueños lúcidos es en el cerebro de las personas que lo llegan a vivenciar. Esta corteza prefrontal es la responsable de esta elección, ¿no? Y que ciertamente también es un poco más grande a diferencia de otras personas. Yo la verdad es que he tenido experiencias sumamente, al principio, claro, como todos, estaba en sudor, que corría a los brazos de mi mamá, quería que me abrazara porque a mí se me presentaban personas que yo no conocía, que yo no tenía ni idea en mi vida las había visto, y que me venían a hablar, me venían a decir cosas. Al principio pues fue la verdad que sumamente así como, oigan, no inventen, yo trabajo de 7 a 6 y quiero dormir, ¿no? ¿Por qué no vienen en horas de oficina? Hagan cita, ¿no? Pero ya después, con el tiempo, con la práctica, la verdad es que me pasaban esas cosas y después llegaban las personas que conocían a esas personas. Ahora en esta parte de acompañamientos y terapias, ¿no? También me ha llegado a suceder cuando las personas ya van a trascender. Cuando hay familiares que justo están en esta parte de transición entre ya finales de enfermedad y cuando ya van a dejar su cuerpo físico. Y es increíble porque puedo yo dejar de tener contacto con una persona de años y de repente se presenta esta persona y no tarda, la verdad que no tarda. Una semana un familiar se comunica conmigo o me hacen llegar la información. Y es así como decir, ok, ya sabía que esto se venía, ya sabía que esto iba a pasar, porque incluso manejo como ya esta parte, ¿no? De dimensionar técnicas en mi propio sueño, como lo decía Cristian, ¿no? Me veo en un espejo y veo que no soy yo. Esa es una parte sumamente importante en cómo dimensionar o cómo distinguir, entrenar a la mente para tener un sueño lúcido. La verdad es que las prácticas meditativas son sumamente eficientes, son como las herramientas, quisiera compartir eso, ¿no? Herramientas que nos ayudan a poder diferenciar entre lo que es un sueño, una pesadilla, un sueño lúcido, un sueño astral, o sea, desprendimientos etéricos, y mantenernos bien hidratados. Eso es lo que también nos ayuda mucho. Isra, no sé si tú nos vayas a comentar como esta parte de técnicas para ayudar a tener este tipo de sueños, sobre todo identificarlos, ¿no? Identificar los sueños lúcidos, pero a mí las herramientas que les quisiera compartir es que sí, la meditación es un campo que abre el subconsciente a nivel consciente, mantenerse hidratado y hacer un análisis de lo que veas en el sueño, y que tiene
que ver con aquello que registra tu día a día durante los 3 días anterior, incluso hasta más, ¿no? Porque por ahí también se dan muchas respuestas de los sueños. Gracias, Israel. Perdón por asignarme aquí. Qué chido, muchísimas gracias. ¿Había alguien? Sí. Antes que empiece, que comente Israel, quiero hacer un pequeño comercialito. Adriana Tello nos puede dar también la charla de meditación con música metal y comprobado hasta con niños. Hay que obligarla a que nos dé esa charla, ¿vale? Sí. Entonces ya nada más quería hacer ese comercialote. Ya, adelante Israel, ya no te vuelvo a interrumpir. No sé, al contrario, gracias. Yo voto por la técnica heavy metal meditativa. Yay. A ver, estoy repasando. Voy a partir así en orden, ¿no? Con los comentarios que nos compartía Cristian, sobre todo en lo que concierne al potencial creativo de la mente y cómo ésta se alimenta de las experiencias cotidianas para generar ahí un montón de imágenes, situaciones, experiencias. Yo concuerdo justo en eso, en el potencial creativo y de dónde toma los insumos, por así decirlo, como una especie de humus, ¿no? De humus, de como esta tierra negra que puede recrear ahí otras formas de realidad, onírica en este caso, pero que esta composta tiene ahí justo componentes que vienen de ciertas experiencias concretas en la vigilia mientras estamos en despiertos. Y de todo eso, lo único que diría que igual y no es en la palabra solo. Cuando dijiste, yo creo que es solo simulación, compartiendo un poco la perspectiva filosófica de Cristian, que no pasa por lo espiritual necesariamente. Yo sí creo que es una simulación, pero el solo, o sea, no creo que sea poca cosa. Al contrario, creo que es, y creo que pues todas las personas que han compartido su experiencia coinciden en eso, es una posibilidad inmensa de experimentar con la propia mente, justo independientemente de si hay explicación trascendental espiritual o no. La discusión puede dejarse en pausa incluso, porque lo que nos puede importar es el potencial que representa esa experiencia, ya sea para resolver problemas de la vida cotidiana, ya sea para darnos cuenta de situaciones que están ocurriendo a nuestro alrededor en la vigilia y que a lo mejor no nos habíamos percatado, e incluso para explorar los propios potenciales de la propia mente. Es decir, la pregunta es ¿soy capaz de mantener un control y atención y concentración tal que permita que mi sueño me haga germinar de un instante a otro un árbol? Y que además ese árbol se encuentre en una estructura de geometría no euclidiana. ¿Puedo repetir fractalmente este árbol en mi sueño? Es una simulación, es una forma de simulación también, porque yo creo que la vigilia es otra forma de simulación, más socialmente compartida y trabajada por nosotros mismos. No digo que por entidades extrañas, ojalá, pero no. Pero vaya, ese potencial a mí me parece inmenso, porque justo es lo que ha permitido también imaginar posibilidades de efectos tecnológicos en la vida cotidiana. Les hablaba justo hace rato del caso de Kekulé y de Tartini y de otros, ¿no? Sin el sueño, o al menos sin esa experiencia onírica, no se pudo haber resuelto de la misma forma. E incluso con el tema del acercamiento en los sueños, como nos compartía Vero, por ejemplo, de personas que ya fallecieron. En última instancia, parece que no hay importancia para comprobar si efectivamente era un fantasma, un espíritu o no, porque lo que importa es lo que yo hago con mi propia mente y cómo eso
puede influir en mis decisiones y percepciones de mi realidad en adelante. Puedo vivir en paz conmigo misma, conmigo mismo. Puedo relacionarme con las personas y situaciones de otra perspectiva. Entonces, sí, también pasa que mientras más sueños vas teniendo, vas cultivando o propiciando ahí, se vuelve más fácil irlos teniendo. Y algo que puede pasar es que algunas personas lo dicen así, ya después de tanto entre comillas, se aburren, ¿no? Ya me puedo mover, ya puedo asesinar a las personas que quería asesinar en mi sueño, ya las pude revivir a las otras, ¿no? Ya pude tener muchos novios y novias en mi sueño. ¿Y ahora qué? Bueno, justo ahí está, en la exploración del potencial de creación de la mente. Es un terreno bastante amplio, una especie de Minecraft con mucha mejor resolución y posibilidades vectoriales, pues para seguir creando, recreando y explorándome. Lo del espejo. Sí, bueno, a ver, lo voy a relacionar con los temas que también Adri nos compartió, sobre todo en lo concerniente a algunas técnicas que podríamos utilizar, pues, para ir fomentando los sueños lúcidos. Sí, definitivamente hay que tener el cuerpo bien cuidado. Hidratación, por supuesto. No cargarnos con una cena muy pesada en la noche, porque nuestro sistema digestivo va a estar ahí como exigiendo energía y atención orgánica ahí, y eso puede dificultar un poco la concentración o el estado de relajación que requiere el cuerpo para entrar en ese tipo de sueños. Los ejercicios de meditación. Ahora, yo voy a hacer una acotación ahí en lo que yo entiendo. No sé si vaya en consonancia con lo que querías compartir, Adri, pero pues hay varios tipos de meditación. La que a mí me ha funcionado es aquella meditación que busca, ¿cómo decirlo?, como asentar la mente para darse cuenta del aquí y ahora. No juzgar, ni siquiera interpretar, es decir, si viene un pensamiento, una idea, un recuerdo, solamente reconocerlo como tal y dejarlo ir, y elegir un objeto de atención. Generalmente se utiliza la respiración con la finalidad de ir como teniendo una especie de percepción, ¿cómo decirlo?, como más amplia, reconocer el espacio que hay en nuestra mente, que recibe información sin aferrarnos, sin engancharnos justo a esa información que interpretamos a través de los sentidos. En algunas corrientes se le conoce como shamatha o samadhi, o ahora con la ¿cómo se dice?, terminología gringoide, se le llama mindfulness, que no es más que prestar plena atención al estar aquí y ahora. Eso suele relajar bastante como la mente. Adri, ¿ese es el tipo de meditación al que te referías o alguno similar? Sí, yo comencé con técnicas de budismo tibetano, que es al taoísmo, y sí, justo las primeras fueron relajar la mente, atraído a través de la respiración y el ser muy consciente de las partes del cuerpo, incluso identificar alguna parte del cuerpo que estuviese reflejando algún dolor para poder soltarlo. Sí. Exacto. Y ya después sí comencé con las meditaciones guiadas, que fueron prácticamente la base de muchas sanaciones a nivel muy consciente, subconsciente, ¿no? De esta parte en donde atraía esta parte de curar miedos, traumas, y sobre todo vi la respuesta con justo ahora esta técnica, el mindfulness, que es la parte de la creatividad, que fue donde se ha hecho mucho más evidente las conexiones, esta parte de comunicación. Es decir, como tengo un pensamiento, lo identifico, lo atraigo y se manifiesta. Así es, mi querido Israel. Ok, muchas gracias, Adri. Entonces, si justo para una persona que no esté tan afín o inclinada hacia
como a profundizar en el abanico de posibilidades meditativas, puede partir o podemos utilizar esta, que es la meditación que solamente busca como relajar la mente, no aferrarse a ningún evento del día que hayamos tenido, cargar con rencor, con culpa, con vergüenza, o sea, ningún tipo de aflicción, de sensación aflictiva, para que la mente nos juegue a favor, para que funcione, ¿no? como nuestra herramienta principal en la experiencia de sueño lúcido. Luego, lo que les decía, si son capaces de irse dando cuenta de cómo se van quedando dormidos, ahí, cuando se vayan quedando dormidos, tendré un sueño lúcido. Bien, se habla, voy a tener sueño lúcido, o voy a soñar con plantas moradas de forma cúbica. Cualquier tipo de entre comillas, orden puede funcionar. Luego, en realidad esa parte es difícil, la de en el sueño hipnagógico, darnos la orden. Lo más probable es que nos desmayemos. Pero durante el sueño podemos efectuar lo que se llaman pruebas de realidad. Creo que fue Cristian que lo comentó hace rato. Como en la cotidianidad podemos reconocer eventos o situaciones que vivimos, y que se vuelven a presentar en el sueño, pero al momento de presentarse tienen alguna modificación. Al reconocer la modificación en el sueño, podemos, al reconocerla literalmente, decir, esto no es así, ¿no? O esto no suele suceder así, casi en automático se genera el estado de lucidez en el sueño. Para provocar de forma más, más controlada este estado, entonces podemos hacer la siguiente técnica. A lo largo del día, en ciertos momentos del día, pueden poner su alarma o para que se acuerden. Con la alarma dicen que es mejor porque da una sensación de rutina. Voltearse a mirar las manos, así las palmas de las manos, se las miran y se preguntan, ¿estoy soñando? Y ya, bye, continúan. No son ni 3 segundos, ¿no? Y se continúa con la vida normal que lleven. En el momento del estar soñando, un poco habiendo acostumbrado a nuestra atención a preguntarse, estoy soñando mientras me miro las palmas de las manos, en el sueño es muy probable que haga lo mismo. Véanse las manos. Y al momento de verse las manos, así, de eso sí se los puedo casi perjurar. Si logran ver sus propias manos a conciencia de veras, tengo que verme las manos. Al momento de que las vean, su percepción del sueño va a cambiar. Porque ahí mismo, en esa acción, ya confluyen la propia voluntad, que es tengo que hacer esto, que es un gesto de control del sueño. La atención, confluye también la atención de voy a mirar este objeto en el sueño, entonces enfoco mi concentración en mis manos, en este caso, y la posibilidad de tomar ciertas decisiones, por así decirlo, se relaciona con la primera. Entonces cambia mi percepción en el sueño y puede que empiecen a ver todo más clarito y se empiecen a emocionar si es la primera vez que tienen ese tipo de experiencia. Y bueno, las cosas ahí van a empezar a cambiar. Pueden continuar haciendo las pruebas de realidad una vez viéndose las manos. Leer un libro, un texto con letras ahí, obviamente, ¿no? Cuando las miren van a observar que las letras se mueven, cambian, decían una cosa y ahora dicen otra. Entonces eso es claro, estoy soñando, porque solo en los sueños pasa eso. Cuando se miren sus manos, van a ver que no son sus manos. Que no son sus manos que ven ahorita que están despiertos. Y les puede entrar la curiosidad de verse en un espejo. Y sí, sí pasa, Cristian, Adriana también nos lo comentó, el espejo nos regresa otra imagen, porque obviamente estamos en un mundo onírico. No significa más nada, sino que estamos soñando y los elementos en el sueño son más cambiantes, cambian mucho más rápido de lo que cambian en el mundo de la vigilia. A lo que voy, en el mundo de la vigilia todo cambia y todo se transforma, nada es estable, pero cambia en cierto tiempo y cambia con cierta dirección, es decir, envejecen las cosas,
no sé, la entropía, ya saben. Y en el sueño también tiene la misma naturaleza, cambiante, pero no cambian hacia la misma dirección. Es decir, no necesariamente envejecen, solo se van transformando mucho más rápido. Y la imagen que nos devuelve el espejo hecho de sueños tiene la misma naturaleza. Puede que cuando se ven las manos, sus manos sean de humo, o sean unas garras, o sean, no sé, cualquier cosa, pero algo en su conciencia, en su atención, les va a decir, estas son mis manos, o aquí deberían estar mis manos. Y lo que veo es esto, y pum, de una u otra manera, ya me doy cuenta que estoy soñando. Y bueno, yo ahí diría que empiecen a explorar, a ver qué pasa, cómo se sienten. Si les empieza a dar la emoción y sienten el corazón acá bien exaltado, bueno, traten de respirar. Esa es una cosa bien interesante. Durante el estado de sueño lúcido, uno es capaz de regular su respiración física, no la respiración onírica. Es decir, un cuerpo o una imagen de cuerpo se mueve en los sueños, pero nuestro cuerpo que duerme está paralizado. Y está paralizado como un mecanismo de defensa, sobre todo en la fase de sueño de movimiento ocular o sueño profundo, para que no nos matemos. Porque el cerebro, como no distingue la realidad de la vigilia con la realidad del sueño onírico, pues podría ir como... estaríamos actuando nuestro sueño, entonces ya se imaginarán lo peligroso, ¿no? Oye Isra, Sí. y los que son sonámbulos, es que su cerebro realmente sí está, no, o sea, no es como que tú dices que es como un sistema de protección, sino que si realmente empiezan a actuar, o esa es otra cosa. Sí, la pregunta es bien interesante, pero al parecer es otra cosa, pero sí tiene que ver con este mecanismo, con alguna afección que no permite que este mecanismo de parálisis muscular se efectúe adecuadamente, y entonces la persona no actúa a su sueño, afortunadamente, solo se mueve ahí como en una especie de semiconciencia del entorno en el que sí está físicamente. Y pues bueno, hay algunas mínimas consideraciones para las personas sonámbulas, ya saben, ¿no? Que no las despierten bruscamente, porque se puede exaltar de pronto verse ahí como en un escenario distinto al que recuerda haberse quedado, y se puede lastimar, puede entrar en estado de shock en el peor de los casos. Lo ideal es como acercarse poco a poquito, hablarle muy suavemente, si se puede llevarle muy suavemente de vuelta a la cama. Justamente en este canal publicaron ahí como una encuesta de películas, ¿no? Oiga, ¿qué pelis quieren que analicemos? Y yo puse la de Paprika. Es una animación japonesa, fue antes de Inception, en el que sí sucede ahí una cosa bien peculiar. Todas las personas pierden la capacidad de parálisis muscular durante la fase del sueño y empiezan a actuar sus sueños, y lleva ahí una serie de muertes masivas. Justo más bien eso es lo que podría pasar si se suspende esta capacidad de parálisis durante el sueño. Pero no. Perdón que te interrumpa, es que hubo un caso en donde una persona mató a sus suegros porque soñó que los mataba, y por parecer sonambulismo, pero manejó un kilómetro con su carro y los mató, y regresó a su casa, se volvió a dormir. Él dijo, soñé que mataba a mis suegros, pero sí, realmente sí los mató. Estuvo bien raro eso. Ya, no sabía. Está bien macabro, ¿no? Digo, pues puede darse, o sea, pensando ahí en términos estadísticos, una probabilidad nunca llega a cero, ¿no? Y a lo mejor le tocó ser el 0.0001 de los casos en la historia de la humanidad que suspende por completo la capacidad de parálisis. Puede ser. Está macabro el caso. Lo voy a buscar, Cristian. Muchas gracias. Sí, está bien. De hecho, estoy muy buen juiciado y todo. Okay. Acá, okay.
Hay otra cosa que también a mí me ha pasado, que quizá a los demás les ha pasado, que sientes que ya estás despierto, pero no te puedes levantar, ni abrir los ojos, ni nada más estás pensando y estás oyendo lo que sucede afuera. Pero no te puedes levantar ni siquiera, nada más, como diciendo, oigan, alguien levántame porque no me puedo mover. Sí. El clásico, se te sube el muerto. Sí, gracias. Justo, bueno, a ver, lo tengo. Yo me imaginaba que ahí el tema iba a salir, porque claro que se relaciona. Justo hace un tiempo ahí quería como compartir unos en vivos en Facebook, ¿no? Con relatos y cosas. Y mi primer tema fue, se me subió el muerto. Y pues es bien interesante, pues, porque pues, hay varias explicaciones. Y además hay distintas formas de vivirlo. La más, no sé, no voy a etiquetar. Enrique, una de esas es la que tú dices, de pronto ya me desperté, o sea, ya escucho, pero no me puedo mover. Mi cerebro me dejó paralizado. Otra forma de esa experiencia es cuando sí tienes la sensación de que alguien entra a tu cuarto, alcanzas a abrir el ojo, ves una silueta y se queda ahí. O en el peor de los casos, se te echa encima, te aplasta, te estrangula, lo que sea, ¿no? Al igual que el tema de los sueños lúcidos, viajes astrales, etcétera, pues hay un abanico ahí de explicaciones. En un primer término, la ciencia lo que ha alcanzado a observar es que justo esas experiencias se dan en el estado hipnagógico del sueño. Lo que les decía, ¿no? El estado intermedio, entre ya me voy a quedar dormido. Pues hay un estado hipnagógico al despertar también. Es el momento del tránsito. Ahí, como las imágenes se superponen, o sea, las imágenes oníricas se superponen a las imágenes de la vigilia, pues todo coincide. Aquí está mi cuarto y aquí está mi cama. Estoy consciente, estoy viendo la pinche lámpara de toda la vida aquí, pero también estoy viendo a un señor con cara de marrano. Y de marrano literal, o sea, no solo de pervertido de microbús, sino literal, de un animal, ¿no? Y se quiere montar ahí, estrangular, lo que sea. Al parecer, lo que la ciencia dice es que ese mecanismo de parálisis también se desajusta. Y entonces, mientras vamos despertando, la parte del cerebro responsable de la parálisis como que no cacha el comando y dice, no, te seguimos soñando, canijo, te vas a matar. Nos movemos y nos deja ahí. Y la sensación lógica que vendría después es de angustia. Perdí el control de mi cuerpo. O sea, por cualquier situación en la que nos enfrentásemos, cuyo resultado fuese la pérdida de control del cuerpo, inevitablemente nos va a llevar a la angustia. Entonces, está la pérdida de control del cuerpo, mi cerebro lo puede interpretar ahí por las imágenes hipnagógicas como un ataque, una amenaza, y entonces lo vivo literalmente como una amenaza. Y sí, eso para el cerebro, recordemos, es real, ¿no? Hasta que me mueven, me despierto, me logro mover, lo que sea, ¿no? Por supuesto, también están las explicaciones que ya incluyen presencia de entidades fantasmagóricas, demoníacas, trayendo a cuenta justo el tema del exorcista. Digo, pues de la película que hablaron la vez pasada. Pues bueno, ya son otro tipo de entidades o personajes que entran en juego para explicar esta situación. Pero podemos pensarlo, a ver, si vivo una experiencia de parálisis del sueño desde la perspectiva del sueño lúcido, entonces puedo permitirme respirar tranquilamente y seguir observando la experiencia como una manifestación de mi propia mente, pero que se me ha salido un poco de control porque mi cerebro no responde adecuadamente. Claro que es bien difícil tener la lucidez en momentos de angustia, es posible, y si no, pues claro, dependiendo de sus creencias, alguien comparte una creencia religiosa, el rezar o repetir mantras y todo puede ayudar porque coloca a la mente en un estado de distracción, es decir, ya enfoco mi atención no en la propia experiencia de angustia, sino en una serie de vocablos, enunciados, y eso ayuda un poco a liberar la tensión que genera mi concentración en el evento angustioso. O la otra explicación es que efectivamente puede haber ahí alguna entidad de carácter positivo que nos puede cuidar. En realidad, lo importante es salir del estado de angustia y pues bueno, anotarlo en
en nuestro registro de sueños, porque, como bien dijo Adri, es importante el registro. Pueden tener un libro, un cuadernito de sueños y tenerlo ahí en su cabecera. Y pueden incluir sueños comunes, sueños vívidos, sueños lúcidos, experiencias astrales, experiencias de parálisis del sueño, se me subió el muerto o la muerta. Paréntesis. Yo quiero participar activamente en el programa de relatos de acá, de experiencias súper extrañas paranormales, porque neta a mí sí me han pasado y están bien chidas, pero ahí luego me invitan si se puede. No para llevar la charla, pero participar. Sí, lo vamos a hacer, de hecho, sí. Ya lo estamos organizando, Oscar y yo. Oye, Isra, le acabo de pasar una imagen a Oscar. Curiosamente hay un documental, antes estaba en Netflix, ya lo quitaron, que precisamente son los relatos más escalofriantes sobre la parálisis del sueño. Okay. Están entrevistan a la persona, narra su experiencia y obviamente ya es falso el documental, pero sí como que dramatizan lo que ve de acuerdo a lo que describe. Y todo mundo como que tiene algo en común, que reflejan los personas como sombras con los ojos rojos, casi todo. Sí. Como que es muy recurrente esa figura. Y pues está bastante buena el documental, por si algo lo quieren ver. Va, muchas gracias. Los consigo y los comparto ahí para que lo tengan en la mano. Se llama The Nightmare, así se llama. Ok. La pesadilla. Sí. Como dice Isra, ya estamos abriendo una fecha para platicar acerca de experiencias paranormales que a muchos les ha pasado, por muy pequeña que sea, algo que puedan compartir. Eso estaría muy bien. Sí, pero que sean reales, por favor. Sí. Cuando son falsos, no nos cuenta. Claro. Es fácil darse cuenta cuando están inventando palabras. Yo quiero hacer 2 preguntas, me vale. ¿En un sueño lúcido nos puede causar dolor físico? Esa es la primera. Ajá, ok. Y la otra, este tipo de sueños pueden reconectarse. ¿Por qué lo comento? A mí, ¿qué me pasa? O sea, me ha pasado varias veces que ya estoy soñando bien padre, me suena mi alarma, me despierto, aplico 5 minutos más, me vuelvo a dormir y puedo reconectar ese sueño. ¿Este tipo de sueños también se pueden reconectar de esa forma? Sí, justo Cristian lo mencionó, ¿no? De que ya es como un practicante más asiduo, se puede hacer a voluntad. Y también puede ocurrir de forma menos controlada, como ha pasado muy poquito tiempo y el movimiento ha sido mínimo cuando te despiertas, pues el cerebro, el sueño, la conciencia reconecta con la narrativa que se venía desarrollando en una suerte de inercia. Entonces sí es más común de lo que puede parecer. Lo interesante podría ser como hacerlo a conciencia en una narrativa en torno que hemos construido nosotros mismos con la voluntad creativa. Pero sí, en la otra pregunta, ¿un sueño lúcido puede provocar dolor? Al parecer es al revés. Y no solo el sueño lúcido, sino el sueño convencional. Justo el término pesadilla, por ejemplo, pues hace alusión a algo que pesa en el cuerpo, ¿no? Y hay un par de obras, se me olvidaron los autores, pero no sé si hayan visto, por ejemplo, una pintura que literal se llama La Pesadilla, donde aparece una mujer dormida y encima de ella hay una especie de ser mamífero raro, pequeño como un changuito o un lémur, sentada, y de fondo aparece la cara de un caballo, una escena ahí como fuerte. Hay otras obras más antiguas que son muy similares en cuanto a composición. Hace alusión a eso. Es decir, cuando nuestro cuerpo está dormido, sigue percibiendo los estímulos del entorno, sonidos, olores, incluso sensaciones táctiles. Y esas sensaciones táctiles se traducen en imágenes oníricas. No es que el cuerpo haya hecho una pausa para dejar de percibir y ahora se alimenta de las imágenes de sus memorias, sino que las mezcla todas. Entonces puede que estés dormido y te quedaste acostado sobre tu brazo y ya hiciste que se te empezara a dormir, a entumir, hay un dolor, hay una sensación incómoda, pues puedes empezar a soñar que tu brazo está siendo mordido por algún animal, por ejemplo, ¿no? Pero a la inversa, es decir, que el sueño me lleve a un estado de dolor físico,
parece ser más raro. Puede que no haya nada externo a mi cuerpo que provoque dolor, pero puede ser un órgano, por ejemplo, una dolencia orgánica y adquiere alguna imagen o interpretación onírica. Lo más raro de percibir en los sueños son los olores. Es muy raro. Sí llega a pasar, pero... Sí. Yo perdón por interrumpirte, pero es que lo que hablaste del dolor, la verdad es que yo no tengo ninguna dolencia física en el estómago, o sea, no tengo nada, pero yo he soñado que me dan un balazo. Ajá. Y es muy recurrente que sueño que me matan, así, no sé por qué. Sí. Entonces, es un dolor intenso, horrible, pero cuando despierto ya no hay nada, o sea, pero no siento como que me haya dolido el estómago o algo así. Ok. Y con respecto a los olores, sí he llegado a oler olores a cadáver, así, cuando sueño con muertos, y sí huelo el cadáver, la carne putrefacta. Ok. Perdón. Gracias. Podría ser justo por la asiduidad y familiaridad que has elaborado con tus propios sueños. Sí pasa, estoy hablando del tema del olfato, pero suele ser más raro. Y en cuanto a la experiencia del dolor, Cristian, la neta sí parece ser igual de raro. No porque no le pase a casi nada. O sea, hay personas que sí lo relatan, pero no parece ser tan común que sea tan vívida la localización del dolor y que no haya un elemento orgánico ni un elemento externo al cuerpo, sino que es la propia vivencia, tipo Matrix, ¿no? De, se nos está muriendo porque está imaginando que se nos está muriendo. Afortunadamente sí, claro. no es tan así, sino ya estarías balaceado desde hace un buen. Pero suele ser más extraño que la propia imagen onírica te detone una dolencia. Algunos apuntan ahí a que lo que podría estar pasando es que justo es tan vívido el sueño que al momento de la interacción física bala entra en el cuerpo, hay una interpretación orgánica en la que la pared muscular, en este caso de tu abdomen, se tensa así muy culero y genera la punzada, ¿no? Te despierta, pero entonces ya no hay dolencia que permanezca, por así decirlo. Lo cual está canijo, pues, porque te puede llevar un buen susto. Y no sé, ahora estoy especulando, ¿no? Si una persona que quizás que llegue a padecer alguna afección cardíaca de pronto se enfrenta a un sueño tan vívido que además le causa un dolor físico, pues la podría llevar bastante... un paro. Manches, justo, ¿no? La podría llevar bastante mal, pero digo, hasta donde yo sé suele ser más raro eso. Eso del dolor, por lo general, esto justo se coincide con la experiencia, por ejemplo, de respirar bajo el agua, ¿no? Si uno intenta hacerlo en la vigilia, va a sentir ahí una cosa muy incómoda, me imagino, que en el sueño no se reproduce, ¿no? Uno efectivamente continúa respirando. Lo más probable, Oscar, es que no haya dolor. Lo más probable, que no haya dolor causado por las imágenes oníricas, salvo en casos ya como muy más singulares, como el que nos comenta Cristian. Perfecto. Pues a ver, alguien que tenga alguna duda, si no para comenzar a dar salida al programa. Yo sí, hablando de las pesadillas, lo que hablaba sobre el pesar. Yo no sé si yo a lo mejor ya estoy muy enfermito. Lo que pasa es que yo amo, como a mí me encanta el cine de terror desde que era muy niño, yo ya las pesadillas ya no las sufro. Inclusive me gusta tenerlas porque sí, como que en algún momento quisiera escribir una historia de terror, ¿no? Entonces de repente en mis sueños lúcidos hago precisamente el que pasen cosas más terroríficas. Me convierto como en el creador de que ahora quiero que aparezca el demonio, un fantasma, un zombie y todo eso. Pero yo ya no las sufro, por más aterradoras que sean. ¿Será algo como malo? Porque, bueno, en el programa pasado, El Exorcista, lo comenté. He escuchado mucho que dicen que cuando tú ya disfrutas o simplemente puedes dormir muy tranquilo después de ver películas de terror, o en este caso, mis sueños, que son más bien pesadillas ya como disfrutables. ¿Será que estoy psicópata o qué bola? Porque yo no me siento una persona mala ni nada, pero sí siento como que estoy medio malito. Eso es ya, todo. Ya.
¿Ibas a decir algo? ¿Quién fue, Oscar? Porque escuché una voz ahí de ultratumba. Abogado millennial, quiere hablar. Abogado millennial. Ok. Fíjate, si me permiten así como contribuir muy rápidamente con relación a lo que dice Cristian, interesante porque yo en su momento practiqué derecho penal, o sea, el abogado, si me pongo abogado millennial es porque soy abogado, no nada más es la pura nahuaza. Entonces, en algún momento me tocó convivir, no directamente, pero sí conocer gente como a lo mejor con este perfil más siniestro, si lo quieres ver así, como más maléfico, me atrevo inclusive, sobre todo, rápidamente traigo un caso, me tocó un feminicidio, es decir, una privación de la vida por parte de un marido a su esposa. No les quiero hacer muy larga la historia, pero básicamente la brutalizó físicamente. Y más allá de cualquier tipo de a la mejor emoción, de persecución a la sensación, o inclusive este deseo del estímulo terrorífico, como lo menciona Cristian, fíjense que yo noté una reacción muy neutra, como si hubiera hecho algo normal, como si inclusive el hecho de haber golpeado a matar a su esposa, me estoy hablando por ejemplo de daño en el cráneo, un brazo quebrado, o sea, realmente una grosería, ya no lo ve ni siquiera como una categoría de terrorífico, ya no es como un aspecto más allá de este morbo, a lo mejor de un acto extraordinariamente asustante, no sé si el adjetivo sea correcto, cesó, porque está dentro del panorama de actos que está dispuesta a hacer la persona. Entonces, salvo la mejor opinión, por supuesto, del que es psicólogo, del que es profesional, yo no creo que podría llamar a este constante deseo de estímulos terroríficos que menciona Cristian como alguna especie de circunstancia de neurodiversidad. Creo más bien es como este estímulo, como a quien le gusta, por ejemplo, las emociones extremas de una montaña rusa, o a quien le gustan los sabores intensos del picante, es como la persecución constante de este estímulo. Creo yo que una persona realmente en ese parámetro de psicopatía o sociopatía, ya ni siquiera le parece interesante ver algo terrorífico. No sé si me explico. Sí, te entiendo. Sí, porque yo, por ejemplo, o sea, es como las personas que hacen o escriben películas de terror, pues alguien los tiene que hacer para que existan esas historias, no necesariamente igual estén mal, ¿no? Entonces, pero sí, como tú dices, si ya tienes un cero estímulo o ya lo ves como algo neutro, creo que ya es cuando está mal, ¿no? Entonces, creo que más bien mi persecución es como artística, ¿no? Más bien es como dramática. Exacto. Y desarrollo. Sí, yo iba a responder a Cristian que sí quiere ser un psicópata y que ya mejor ahí córtalas. No mató ni una mosca. Pero se adelantó el abogado millennial y sí, tiene bastantes puntos muy, muy sensatos. Justo, y tú remataste justo con el tema del estímulo desde lo estético, ¿no? La estética de lo grotesco hay una corriente que existe desde hace mucho tiempo, en las artes como más formales, y cine ni se diga, y que suscitan experiencias, sensaciones que no necesariamente te vinculan a una psicopatología, o una condición neurodiversa, como muy bien apuntó el abogado, sino más bien dirán ahí otras cosas, ¿no? Otros elementos que estimulan tu creatividad, tu placer, tu deseo, cualquier otra sensación que no tiene por qué traducirse como inmediatamente a la posibilidad de convertirte en un agente de dolor, en un agente de sufrimiento para otras personas. El caso que nos pone como ejemplo el abogado millennial, pues es para ilustrar ahí un poco la postura del perpetrador, ¿no? El violentador, que si bien hay un montón de discusiones que anudan ese tipo de conductas a una forma estructural de violencia, pues tampoco hay que descartar de lleno ahí como justo la postura psicológica, la postura mental, cognitiva y emocional que esta persona tiene ante este tipo de conductas.
Tú lo vinculaste, Cristian, con un comentario de la película del Exorcista, ¿no? Y cómo las películas de terror cada vez echan mano cada vez más de estímulos más ruidosos, más estridentes, porque pareciera que se pierde ahí como una posibilidad de sensibilidad, ¿no? Estética, literalmente, la estética como el orden de lo sensible. Yo digo, a ver, creo que podemos irlo hilando con cuidado, porque por un lado está la pérdida de sensibilidad, ¿no? La pérdida de sensibilidad ante ciertos estímulos visuales, ¿no? En el caso de las películas, donde se nos presenta de forma ahí como muy, muy directa el concepto de esto es lo terrorífico, esto es lo que te debería dar miedo, un ruido estridente de sorpresa, en lugar de causarte solo sorpresa, también te tiene que causar miedo, ¿no? Esa es la enseñanza de Hollywood ahora. Y ha dejado de lado toda la trama, todo el tejido narrativo que nos puede ir llevando a un estado de angustia, melancolía, dolor, terror. Y se va como al estímulo fácil. Pero creo que eso tiene que ver más con el resultado de técnicas de marketing para vender películas y vender el concepto del terror. En el tema del sueño, pues tú mismo tendrás tus propios conceptos de juguemos con algo terrorífico. Para mí algo terrorífico es un zombie por esto. Pero hay algo también ahí que creo que puede ilustrar, bueno, no ilustrar, sino poner en duda justo nuestro propio concepto de terrorífico. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que tienen un sueño que al narrar su contenido parece pues, normal o aburrido o lo que sea, así como más, pero durante la vivencia del sueño se experimenta angustia, como si fuese una pesadilla. Es decir, yo puedo estar soñando que voy caminando por una calle muy iluminada, pero busco desesperadamente algo, ¿no? Ni siquiera sé qué busco, solo es la pura sensación y me va llenando de angustia y me encuentro con un conejito rosa que me dice buenos días, y yo digo, que es mi vecino el conejo, claro, es muy amigable, yo lo conozco, ¿no? Pero la angustia no cesa. Eso puede ser una forma de pesadilla también, porque el resultado es el pesar del cuerpo y la aflicción mental del soñador. Si tú dices que el estímulo monstruoso, de lo monstruoso que aparece en tus sueños, más bien que te causa ya sea placer, ya sea como curiosidad, al contrario, parece ser algo bueno, porque lo que está pasando es que te estás relacionando con las propias proyecciones de tu mente, por muy terroríficas que sean, como lo que son, como proyecciones de tu mente, y eso puede ser una gran ventaja, porque al traducirlo a la vivencia de la vigilia, en automático, ni siquiera pasa por el filtro de lo consciente, en automático, puede pasar que cuando tienes una experiencia que a otros les puede causar mucho susto, mucha aflicción, una parte de ti, sin negar el susto o la aflicción, también puedes como autopreguntarte en automático, tal vez soy yo el que lo está interpretando de esta forma, tal vez sea yo quien puede relacionarse con esta situación desde otro lugar y ser una persona pacífica que no mate ninguna mosca y pueda yo lidiar con mi susto y mi aflicción en este momento de otra manera. No sé si me explico. Yo creo que más bien es una ventaja, no un síntoma de patología. Bueno. Sí, porque inclusive yo soy hipersensible a cualquier cosa dañina, o sea, en el mundo real. Okay. O sea, siento horrible si maltratan a un animal o a otra persona. O sea, todo lo que suceda así me causa mucho impacto, ¿no? O sea, ver esos videos de no sé, asesinatos y todo, sí me causa mucho dolor. Y digo, no, o sea, todo es como la ficción y la exageración y lo teatral, ¿no? Sí, no. Pero sí está bien interesante todo eso que dijiste, Israel. Está cañón. Quería nada más hacer la última anotación de la técnica. Me quedé en el cuaderno de la libreta de registro. Para quien va a tener sueños lúcidos, va a explorar ahí. Tengan su registro de sueños. Cuando se despierten, tómense unos pocos segundos a un minuto para
estarse quietos, recordar el sueño, el contenido y lo anotan. No tienen que describirlo todo, pueden ser enunciados breves que van a saber que al momento de leerlo se van a acordar de todo el contenido. Porque en su diario de sueños que pueden ir construyendo, pueden encontrar cosas muy interesantes respecto al contenido de sus sueños, independientemente de la finalidad. Si su finalidad es la cultivación de una espiritualidad, se puede. Si es hacer su propia terapia psicológica, utilizando sus propios sueños, se puede y va y la mensualidad del psicólogo. Si lo que quieren hacer es conocerse más a ustedes mismos, explorar sus límites de dolor o sufrimiento o de alegría y de placer, se puede. El diario de sueños puede ser como el elemento más concreto que les puede ayudar, y además al estarlo escribiendo acostumbran a su propia mente a tener esta especie de familiaridad y asiduidad para entrar en este tipo de estado onírico. Ya, ese era el último que me había quedado de paréntesis. Perdón, Enrique. Sí, muchas gracias, Isra. Pues recapitulando, ¿se pueden tener sueños lúcidos a voluntarios? Sí. ¿Existen técnicas? Sí. ¿Podemos ser productores de nuestro propio sueño? Sí. Pues, ahí como reflexión, entonces quizá Isra, las mentes maestras como Einstein o algo así, quizá alguna vez pudieron haber tenido sueños lúcidos y debrayarse, ¿no? Y descubrir muchas cosas, ¿no? Podría ser. Sí, pero justo bueno, artistas, científicos y justo la creatividad tiene que ver con lo que mencionaba Cristian en algún momento, ¿no? Como un campo creativo con límites mucho más amplios que... Tener los dos hemisferios equilibrados, ¿no? Llegar al estado alfa. Pero bueno, ahora sí vamos a dar paso de salida, a la salida para el programa. Si no hubo ya alguien. Sí, nada más comentarte que sí, justo Nikola Tesla tuvo estas habilidades de visualización de sus sueños, y Einstein, a través de también los sueños, encontró el principio de la relatividad. Yo recuerdo mucho el caso de Ramanujan, que es un genio hindú matemático. De hecho, hay una película exquisita de él que se llama El Infinito, en donde él, a través de él practicaba la meditación, pero también a través de estos sueños se les da la parte de la serie del pi, de ese 3.4, que a través de sueños se le manifiesta a la diosa, espero no equivocarme en el nombre, creo que era Namakkal, quien le proporcionó toda esa información. Entonces, imagínense, si ellos pudieron, nosotros cómo no vamos a poder, ¿no? Voluntad y constancia. Todólogos, gracias, Isra. Gracias a ti, Edri. Gracias. Isra, ¿te vas a seguir aventando algunos temas con nosotros? Uy, claro, me gusta la fama y la gloria. Perfectísimo. Pues a ver si levantamos una encuesta o quieres aventarte al siguiente tema para que lo vayamos anotando, porque pues tenemos ahí todavía el tarot en vivo, que es muy interesante, y entre otros temas que tienes ahí en fila, ¿no? Sí, entonces, podemos ir a la encuesta. La encuesta, o sea, les paso ahí como justo el tarot va a estar en la terna todavía, el tarot en vivo. Con una perspectiva no predictiva del futuro, sino otra, y pues ahí ver como qué otros temas, porque he visto que unos no son tan populares, entonces unos que sean dignos de competencia. Sí. Vamos a lanzar una encuesta para ver lo de las anécdotas paranormales y historias que tengamos de terror. ¿Qué les parece? Sí. Espero que les guste. Y Oscar, ¿algo que tienes que añadir? No, pues Isra, muchas gracias, y pues aviéntanos tus redes sociales de una vez. Ay, de veras. Se las voy a pasar ahí en texto porque son medio raras, pero tengo en Instagram Magic663, ahí son más cosas como artisticoides, acuarelas, grabados, etcétera. Y en Facebook, se las paso mejor y las compartimos, las pueden compartir en texto en el chat. Porque no las voy a saber deletrear. Va que va, Isra. Pues listo, pues muchísimas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Gracias a ustedes. Y bueno, pues ya para ahora sí, la última, vamos a aprovechar para informarles que la siguiente semana vamos a tener de vuelta a Adriana Telo, que ya estuvo por aquí hablando con nosotros, con otro super tema que ahora va a ser chakras. Entonces tampoco se lo pueden perder la siguiente semana.
Sí, así es. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias por compartirnos este momento que semana con semana nos han estado acompañando. Bienvenido, abogado Millennial, que estuvo por primera vez con nosotros. Esperamos verlo más seguido por acá. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Esto fue De Todo Un Poco. Nosotros somos Oscar y Enrique. Les damos las gracias por haber estado un momento con nosotros y esperamos escucharlos en nuestro próximo capítulo. No se lo pueden perder.